Y mucho más, junto a Carol Cariola, un aplauso para ella. Gracias por acompañarnos. Oye, 26 años, ¿no? Así es. Y andáis con la cara así, imposible sacarse la cara de cumpleaños después del triunfo. Claro, la cara llena de risa, pero también estoy cansada, pues si fueron 6 meses de campaña bien ardua campaña. Sí, ahora viene la segunda parte, así que nos estamos preparando ahí, cargando las pilas para partir de nuevo. Difícil, a todos les pasa lo mismo, Giorgio, a ti, con la garganta, ¿no? Sí, no, y además yo además soy media ronca, entonces, pucha, uno pierde la voz porque además habláis todo el día, pues sí es una herramienta que tenéis que usar todo el tiempo para transmitir las ideas, que en el fondo es lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo en la calle, en el territorio, con los vecinos. ¿Cuánto se duerme haciendo campaña? Mira, yo calculé que más o menos en promedio estaba durmiendo entre 5 y 6 horas. Aproximadamente, porque uno termina muy tarde y casi siempre se parte. ¿Y tarde porque hay reuniones con juntas de vecinos? Claro, de repente, por ejemplo, los clubes deportivos se reúnen muy tarde, siempre después de las 10 de la noche. Después de la pichanga. Claro, después de la pichanga, pues llegan al trabajo, hacen la pichanga y tienen sus reuniones después en los clubes. Entonces, y yo me reuní con varios clubes deportivos. De hecho, aprovecho de mandar un saludo al Manuel Montt y a varios de Independencia con los que hemos estado trabajando y que para nosotros ha sido una experiencia, para mí por lo menos ha sido una experiencia bien interesante, porque ahí se reúnen, no solamente uno piensa que va a llegar y hay puros hombres, ¿no? Hay mujeres, hay niños, hay familias, sí. Oye, entonces, Carol, ¿desde cuándo en el Partido Comunista? ¿Desde qué edad? Desde los 15. ¿Cuál fue el primer libro comunista que leíste? El Manifiesto. Sí, pero... No, claro, el Manifiesto yo creo que es uno de los primeros libros que uno lee cuando está en el Partido Comunista. ¿Pero quién te invitó? ¿Cómo llegaste ahí? Por ahí leí en una entrevista también que en tu familia no hay presos políticos, no hay como un pasado, una historia vinculada al partido. No, mira, yo siempre fui bien inquieta políticamente desde chiquitita. De hecho, a los 13, yo en el colegio, en octavo, creé el primer centro de alumnos. Tenía una profesora que era comunista, que era mi profesora de música, ella me enseñó a tocar guitarra, de hecho. Y nada, los Guasos Quintero, me imagino. No, los Guasos Quintero precisamente, claro. pero la verdad es que ahí empecé a vincularme, y en la enseñanza media, bueno, ya conocí a la Jota, me incorporé, hasta que hoy día soy su secretaria general. Claro. Así que... Pero desde, igual, súper joven, sí. Pero ahí teníais noción más o menos de qué significaba ese manifiesto comunista, porque uno lo lee y dice como... Claro, son cosas, muchas de ellas de sentido común, pero también tiene que ver con que hay un pensamiento que va un poquito más allá. Sí, claro. Y a los 15 años uno no tiene todo. No tiene todos los elementos, pero en el fondo, por ejemplo, para mí, las primeras inquietudes pasaron por el tema del conflicto mapuche. Yo, cuando chica, trabajé, de hecho, fui súper activista, tenía un grupo de amigos con los que vivía ahí en mi barrio, donde empezamos a trabajar en conjunto, íbamos a las marchas del 12 de octubre, hicimos un volante escrito a mano, que yo me acuerdo haberle dibujado un sol, una araucaria y un río, que un poco representaba lo que el pueblo mapuche estaba viviendo desde la opresión, desde la pérdida de sus tierras, esta lucha consecuente que habían llevado. A mí me llamaba mucho la atención. Y por otro lado, mi abuelo era un obrero, y yo la verdad es que siempre lo vi sacarse la mugre trabajando. Y veía cómo él trabajaba, pero claro, nunca tuvo una mala calidad de vida, siempre se esforzó mucho porque su familia nunca le faltara nada, pues sin embargo veía que trabajaba mucho y no era recompensado de la misma manera en que veía a otros sectores que sí eran muy recompensados y no trabajaban de la misma forma. Entonces también yo creo que la conciencia me la fui creando en el proceso y en el camino. ¿Quién es tu gran referente comunista en Chile? Gladys Marín. Lo digo siempre, yo creo que Gladys fue una de las mujeres que más aporte ha hecho a nuestro país desde el punto de vista político. ¿Y hoy ella es una mujer consecuente. De los vivos, mira, yo creo que tengo una gran admiración por Guillermo Teller. La verdad es que yo estoy muy agradecida de lo que él ha hecho en el partido como encabezándolo. A nosotros como juventud nos ha dado un gran espacio, nosotros no podemos quejarnos de no ser escuchados o de no tener participación, por el contrario, es un espacio que igual nos hemos ganado, pero que sin embargo de parte de él como dirigente y representante del Partido Comunista hemos recibido mucho apoyo. Ahora, dijiste Gladys Marín, ¿tú crees que Gladys Marín hubiese sido parte del pacto de nueva mayoría? Sin duda. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sabes que harta gente escribe, Gladys Marín se revuelca en su tumba porque están haciendo este pacto de la nueva mayoría. La verdad es que no. Gladys fue las primeras impulsoras del giro político que hizo el Partido Comunista en su momento, cuando nosotros nos planteamos empezar a acercarnos a aquel centro político, empezar a acercarlo a nuestras posiciones. Porque en el fondo eso es lo que nosotros nos planteamos, o sea, que todos aquellos que no estaban de acuerdo con cambiar la Constitución, que no estaban de acuerdo con una educación gratuita, con las reformas laborales, en fin,
empezaron a asumir posiciones mucho más cercanas a estas posiciones a las que el Partido Comunista venía sosteniendo, y que esto debía ser también con un apoyo popular desde los movimientos sociales. Y Gladys Marín siempre fue muy abierta a la posibilidad de generar alianzas cuando vimos que era necesario empezar a crecer y avanzar. Pero también enarbolaba candidaturas externas presidenciales, que finalmente tenían un porcentaje que no era menor, que podía marcar una diferencia. Lo que pasa es que en ese momento era un contexto distinto. O sea, recuerda tú que después del término de la dictadura, uno de los acuerdos asumidos era que el Partido Comunista no era parte del gobierno. De la concertación. Y el Partido Comunista, de lo que fue el gobierno que finalmente asumió esta transición de la dictadura a la democracia. Y el Partido Comunista aceptó eso, y entendíamos que nuestro camino probablemente iba a ser más difícil. Por lo tanto, tampoco era llegar y entregar nuestra posición frente a un espacio que claramente estaba obnubilado. O sea, yo creo que Carol, la concertación estuvo obnubilada durante mucho tiempo. ¿Este pacto te acomoda? Mira, yo creo que más que me acomoda, me convence. Creo que tenemos una oportunidad histórica de empezar a generar cambios, y para eso necesitamos unidad, necesitamos transversalidad. Porque obviamente ahí hay grises. No, obvio. Mira, lo que no es que no me convenza, me genera quizás un poco de duda. Yo estoy mirando todo esto con mucha cautela. Nosotros, si bien estamos esperanzados de que llegó el momento de que la alegría llegara realmente, vemos esto con cautela porque, bueno, hay diferencias también al interior, o sea, hay tensiones. Sigue habiendo personas que son parte de la nueva mayoría que insisten en que la educación gratuita no debiera ser garantizada como un derecho social, sino que debiera tener arancel diferenciado. ¿Se agacha el moño? Porque también, bueno, vemos que hubo un triunfo para el Partido Comunista en lo que fueron las primarias, ¿no? De una u otra manera pueden sacar cuentas alegres, pero por otra parte me dice, ¿a costa de qué? Pues se agacha el moño porque sabemos que las peticiones que puede tener un partido como el tuyo son muy distintas a la democracia cristiana. Eso no es sorpresa para nadie, digamos. Entonces ahí, porque al final, no nos mintamos, uno dice las diferencias de la nueva mayoría no pasan por el PPD ni por el Partido Socialista, es la democracia cristiana con el Partido Comunista, ahí están los mayores roces. Bueno, es lo que a nosotros nos tranquiliza, como tú dices, no pasa por estos otros partidos. La mayoría de los partidos que están en la nueva mayoría estamos en la misma sintonía. Por lo tanto, creo yo que... Pero ustedes abogan por una asamblea constituyente y la democracia cristiana claramente no. Pero el Partido Radical también aboga por una asamblea constituyente, el Partido por la Democracia también, el Partido Socialista también. Entonces, si tú te fijas, también hay que sopesar esto en relación a los partidos que están dentro. Y con eso no quiero decir que la democracia cristiana está en minoría. Aquí lo que hay que hacer es llegar a acuerdos. Nosotros lo que tenemos que buscar es mecanismos de acuerdo frente a las diferencias que tenemos para poder lograr esta unidad. Ahora, eso significa que nos va a permitir. Estamos claros. Para llegar a acuerdo todos tienen que ceder un poco. Ahora, yo creo que lo principal de estos acuerdos es que no se pierda la esencia de lo que nosotros estamos buscando. ¿En qué estás dispuesta a ceder? Por ejemplo, ¿en la Asamblea Constituyente estás dispuesta a ceder? Lo que pasa es que la Asamblea Constituyente es una forma de cambiar la Constitución. Yo no estoy dispuesta a ceder en cambiar la Constitución. Creo que la Constitución tiene que cambiar. Y la Asamblea Constituyente es uno de los mecanismos. Y yo creo que es el mejor mecanismo. Por lo tanto, voy a seguir trabajando porque ese sea uno de los mecanismos que sí se utilice dentro de este proceso que es largo. O sea, tú sabes que en otros países, Ecuador, Venezuela, que son los más cercanos que han tenido procesos constituyentes durante los últimos años, se han demorado 4, 5, hasta 6 años. En el caso de Venezuela fueron 12 años para poder cambiar la Constitución. Yo entiendo que esto es un proceso, por lo tanto, no podría pegarme contra la pared y decir, no, si no es asamblea constituyente no es nada, no. La asamblea constituyente es la mejor manera. Ahora, te has encontrado con prácticas no sucias, pero se habla de los dinosaurios de la política, que sabemos que están ahí por algo y que van a probablemente permanecer ahí. Ahora que estás en la cocina de la nueva mayoría, que has podido participar de esta reunión, en fin, ¿te has encontrado con ese tipo de personajes que tú decís como no lo hace bien ni a la nueva mayoría ni a nadie, digamos? Sí, claro, mira, yo creo que todos podemos hacer nuestro juicio, los conocemos, sabemos que hay personajes que vienen de la concertación, que estuvieron 20 años y que quizás muchos de ellos quisieran mantener las cosas tal y como están, la política de los consensos, mantener la Constitución, les acomoda el binominal. Es que no, pues yo creo que cada uno de ellos tiene que hacer conciencia del momento político que estamos viviendo. Y yo pienso, y estoy convencida de esto, que es la ciudadanía la que va a juzgar. Y no tengo que ser yo personalmente, sino que es el pueblo de Chile el que finalmente quiere escribir su constitución, el que exigió educación gratuita, el que exigió una salud de calidad, el que está saliendo a las calles porque el matrimonio homosexual, por ejemplo, se legisle, por el aborto terapéutico y por algunas demandas que, si bien por años no se han querido escuchar, hoy día se han puesto sobre la mesa con la movilización social. Y eso a mí me tranquiliza. ¿Quiénes son tus buenos aliados, sacándolos del Partido Comunista, digamos? Sí, pero dentro de esta nueva mayoría, ¿quiénes has encontrado buenos aliados en este proceso? Mira, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una muy buena relación con el Partido Radical.
Yo creo que ahí hemos encontrado importantes coincidencias. El Partido Radical es un partido que asumió posiciones muy avanzadas durante la campaña presidencial de José Antonio Gómez. Ahí, por ejemplo, hay una cercanía importante. A mí me sorprendió, por ejemplo, la buena relación que alcanzamos con Francisca Saldívar, que fue la candidata a la Democracia Cristiana durante el proceso de campaña previo, porque la verdad es que ella es una mujer muy amable, muy trabajadora, hizo su pega, yo no tengo nada que decir con respecto a lo que hizo durante todo su proceso de campaña, muy limpia, muy democrática, por lo tanto también me llevé una buena sorpresa. Estamos empezando a conocerlo. Yo tengo muy buena relación con los dirigentes de las juventudes, de las juventudes de los partidos de la nueva mayoría, por lo tanto ahí también estamos empezando a construir. ¿Y del otro lado, Carol, tenía amigos en derecha, por ejemplo? Amigos no, pero sí tengo una alta valoración de muchos de ellos. Por ejemplo, te comentaba, yo valoro mucho a Jaime Belolio, me toca discutir con él en algunos espacios, estamos en algunos paneles, y la verdad es que creo que es un hombre muy serio. Yo creo que le haría bien, por ejemplo, a la política chilena tener diputados como él. Cuando se habla del Partido Comunista hay una especie de confusión, ¿no? Porque uno tiende a pensar que es una eterna utopía cuando se habla del Partido Comunista más enquilosado, más antiguo, en fin. ¿Qué de moderno tiene hoy día el Partido Comunista? ¿Qué de moderno le ofrece al país? Claro, lo que pasa es que también esto se ve como, es un prejuicio, ¿eh? Yo creo que esto de decir el Partido Comunista es como antiguo. Por eso te digo, claro, se tiene una visión ciudadana de eso, porque tampoco hay mucho conocimiento. Claro, es un partido que tiene 100 años y que en sus 100 años siempre ha sabido adaptarse a los momentos históricos que estamos viviendo. Y ahora es lo mismo, o sea, el Partido Comunista, al igual que toda la sociedad, avanza, se desarrolla, crece, se transforma, tiene nuevas posiciones. O sea, yo no podría pensar de la misma manera en que piensa, no sé, un compañero del Partido Comunista que le tocó vivir la dictadura militar, y con justa razón. O sea, claramente él se siente con más resentimiento, se siente con más distancia, le cuesta más a lo mejor entender quizá un pacto con aquellos que en su momento tuvieron posiciones diferentes o que nos traicionaron. ¿Te fijas? O sea, hay otro tipo de recelo, hay otro tipo de visiones, pero sin embargo esta conjunción que existe entre las nuevas generaciones, que estamos un poco más libres de estos sentimientos, y las otras generaciones anteriores, creo que hacen una buena síntesis de lo que el Partido Comunista es hoy día, que es un partido que se presenta a las elecciones, que está en la movilización social, que está en las organizaciones sociales, sindicales, de estudiantes, trabajadores, y además un partido que es capaz de reconocer la institucionalidad a pesar de tener profundas críticas sobre ella. Nosotros, si queremos entrar al Congreso, también es para poder transformar la institucionalidad vigente, y eso lo hemos dicho por todos los tonos. Carol, ¿tu escritor favorito? Bolaño. Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, sí. ¿Tus referentes musicales? 2. Joaquín Sabina y Charly García. ¿Fumas? No. ¿Marihuana? Fumé un tiempo, pero ya no. ¿Trago? No, casi nada. Cuando hablamos de la ley 20.000, por ejemplo, para quedarme en ese tema, se habla mucho acerca de la modificación de la ley 20.000, y para una persona que tiene cierto nivel de educación, en fin, uno puede debatir ese tema, sí. Y probablemente que vive en un sector relativamente acomodado también es fácil decir, sí, pongámonos de acuerdo, tú estás representando el Distrito 19 y hay dos comunas que también son comunas populares, donde vive gente que tiene un buen nivel de vida, pero también gente que tiene un muy mal nivel de vida, y en sectores más vulnerables todavía, para los que viven en la burbuja, no se quiere tocar el tema, porque en el fondo hay un flagelo de la droga, da lo mismo cuál. En el fondo es como, queremos la seguridad antes que debatir el tema de la droga o no. ¿Cómo abordas tú este tema? Sabemos que también tienes posturas liberales al respecto. Sí, claro. Liberales al matrimonio sexual, liberales al consumo de droga. De hecho, esto fue un debate que nosotros dimos en el Congreso de las Juventudes Comunistas, y tomamos una posición muy concreta. Nosotros estamos a favor de la despenalización de la cannabis y del autocultivo. ¿Qué te dice en el distrito cuando haces campaña? Cuando vas a tocar la puerta y te contesta una señora, por ejemplo, y tú le planteas eso. Sí, lo que pasa es que eso se da dependiendo del contexto. O sea, yo no llego a decirle, hola, mire, quiero la despenalización de la cannabis. No, yo siempre les planteo, nosotros necesitamos tener una nueva política de droga. Porque, claro, aquí hay una confusión tremenda. Cuando se habla de drogas y del consumo de drogas en las poblaciones, pareciera ser que la cannabis es una de las drogas que más se consume. Pero no es así. O sea, si tú te fijas, lo que se consume en las poblaciones es pasta base, claro, y eso no es marihuana. Y entonces hay un prejuicio frente a la marihuana que se ha ido construyendo socialmente, y que yo creo que hay que empezar a romperlo, y poco a poco lo hemos hecho. O sea, la marihuana se utiliza con fines terapéuticos, medicinales en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, en Chile es una política, o sea, una droga considerada como droga dura. ¿Cuál es tu visión del aborto? En otra parte, pero también volvemos a lo mismo. Déjame terminar una idea respecto de
la ley 20.000. Yo creo que la ley 20.000 hay que reformarla por dos razones. Creo que es una ley restrictiva, una ley poco integral y una ley que más que perseguir a los responsables del narcotráfico en las poblaciones de nuestro país, persigue a los consumidores que debieran estar en políticas de rehabilitación, políticas sanitarias y no en este minuto perseguidos, ¿cierto? Y presos, encarcelados, muchos de ellos. Tú sabes que cerca del 40% de los jóvenes entre 18 y 28 años que están presos es por consumo y por porte de droga, cannabis. 50.000. Exacto. Sin embargo, no se persigue a los narcotraficantes, que muchas veces son los que someten a estos jóvenes. ¿Tu visión del aborto? Yo estoy a favor del aborto terapéutico, creo que es necesario legislar al respecto. Yo soy matrona, además. Terapéutico, sí. Terapéutico, y creo que sí, hay que avanzar. No, absolutamente. O sea, en el caso de inviabilidad del feto, de riesgo de la vida de la madre, violación. En el caso del aborto terapéutico, pero creo que también hay que abrirse el debate del aborto libre, porque creo que hay en este minuto una situación que no estamos viendo y que hay 200.000 mujeres en Chile en las listas negras, ¿cierto? Que lamentablemente están abortando de manera ilegal en condiciones absolutamente adversas, que ponen en riesgo su vida y que sin embargo las políticas públicas que se generan en nuestro país no están tomando en consideración. ¿Estarías de acuerdo con ese tipo de aborto? Mira, yo creo que hay que evaluarlo, hay que discutirlo, culturalmente nuestro país tiene que empezar a avanzar un poco más, ya, pero por el momento... hay que evaluarlo es por mucha gente. Sí. Tú, Carol Cariola, ¿estás de acuerdo? Yo creo que en otro contexto sí, ahora creo que el aborto terapéutico es la primera medida. El primer escalón. Es la primera medida, sí. Claro, nuestro podio móvil, te voy a invitar a elegir algunos de estos sobres. Ya. Me imagino cuál va. No, mira. No el rojo, bien. Hay distintos temas en cada uno, te voy a mostrar de hecho que son distintos para que me creáis. A ver, ¿qué te tocó? Me tocó financiamiento y su campaña. Y aquí está femicidio. Te invito a ponerte de pie, por favor. En este podio, hablándole a esa cámara, tú nos tienes que contar cómo hasta el momento has financiado tu campaña. Ya. ¿Y qué te parece la libertad con que cualquier persona puede financiar una campaña sin rendir todas las cuentas, ¿no? Te escuchamos, sí, ahí. Perfecto. Bueno, a mí me parece que en nuestro país, lamentablemente, el financiamiento de las campañas se ha utilizado de muy mala manera. Hemos visto cómo hay legisladores que, producto de recibir financiamiento de empresarios, grandes empresas, se han visto obligados a tener que legislar a favor de leyes como la ley de pesca y otras leyes vinculadas al tema del tabaco. Por ejemplo, lo vimos en un programa que denunció situaciones muy complejas al respecto, donde además se ven conflictos de interés. Nosotros hemos financiado nuestra campaña con mucha voluntad de nuestro partido. Esta fue una campaña que nosotros logramos levantar, ¿cierto?, desde la suma de voluntades nacionales, con aportes de distintas personas que han ido sumando. Hasta ahora hemos calculado aproximadamente 15 millones de pesos en lo que llevamos de campaña. Siempre hemos pensado que las campañas se tienen que financiar de manera austera, o sea, los altos gastos en campaña tampoco son parte de una realidad que se conjugue dentro del país como algo que puedan aceptar los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros pretendemos seguir en esa misma dirección y, bueno, trabajar con todos los voluntarios que se han sido parte de nuestra campaña, que es un tremendo plus en el momento de financiar una campaña electoral. ¿Va para allá? Nuestro podio móvil. Asiento nuevamente, Carol. Bueno, 15 millones más o menos, decís. Sí, más o menos. ¿Y dónde es tan fuerte la campaña? ¿Eso es dejar las patas? Mira, el fuerte de la campaña está en la calle. Está en el territorio, está en el casa a casa, en el cara a cara. ¿Y en términos de plata en qué gastado? ¿En voluntario, en afiche, en calendario? Sobre todo en afiches, sobre todo en propaganda, en afiche, en paloma, en carteles también. Bueno, los carteles, los grandes por lo menos fueron un aporte. Tenemos un compañero que tiene una empresa de aquello, no tiene ninguna, o sea, que tiene una vinculación con el partido, y él nos ha hecho un aporte importante. Como de ploteo, esas impresiones grandes. Que son, bueno, lo más caro en el fondo. 15 millones es bastante digno. Y la mayoría de la gente son voluntarios. De hecho, bueno, siempre hay algunos que trabajan tiempo completo y que hay que hacerles un aporte mayor porque efectivamente tienen que vivir de algo. Sí, claro. Pero nosotros hemos tenido un gasto bastante austero, a pesar de que han acusado de que tengo harta propaganda. Sí, hay harta propaganda, pero por ejemplo yo tengo 3 brigadas trabajando conmigo y son brigadas de voluntarios. Entre ellos la brigada Miguel Nach, que aprovecho de darle un saludo también, que han sido muy importante. ¿Cómo se regula eso, Carol? Porque tú dices 15 millones, uno de campañas que te llegan mensajes de texto, primeras planas o páginas completas en un diario, gigantografías. Poner una gigantografía tiene un costo de varios millones de pesos al mes, digamos. Y eso es constante. Entonces, ¿cómo? Porque todos dicen, no, si esto está regulado por ley.
Sí, pero no es real. Mira, yo creo que tiene que haber transparencia en esto. Y los candidatos de la misma manera, y creo que ahí debieran haber mayores regulaciones en otros aspectos también, no solamente en el tema de financiamiento de las campañas, sino que también, por ejemplo, a quienes contratan en las campañas. Tú sabes que hay situaciones muy lamentables que hemos vivido, por ejemplo, el año pasado en una campaña municipal, hay un muchacho que fue agredido duramente por 2 comandos en Peñalolén, Luciano Rendón se llama, yo he participado en algunas actividades de su familia, que fue duramente agredido por haber sacado un cartel, ¿te fijas? Porque efectivamente algunas campañas contratan delincuentes. O sea, hay comandos que en vez de tener gente que quiera trabajar o voluntario o convencido, nosotros podemos entregar las listas, o sea, ahora no estamos en periodo legal, nosotros finalmente estábamos en una primaria convencional, por lo tanto no tenemos a quién registrarlo, pero no tendríamos ningún problema en hacerlo. O sea, tanto los autos que son parte de mi campaña como los voluntarios, y creo que eso incluso es sano poder hacerlo porque es una manera de transparentar los gastos y quienes participan de nuestras campañas. Carol, ¿hoy en día te representa Michelle Bachelet o a regañadientes? ¿Has podido estar con ella? Sí, no, mira, yo creo que Michelle Bachelet ha tenido la capacidad de escuchar y de entender cuál es el momento político que está viviendo nuestro país. Y en eso creo que ella representa muy bien en el programa que al menos ella ha planteado con todos los elementos de la nueva Constitución, la educación gratuita, las reformas laborales, e incluyendo en eso el matrimonio homosexual, el tema de la despenalización del aborto y otros temas más. Ella ha sido muy clara y muy concreta con respecto a las ideas que nosotros también hemos defendido. Por lo tanto, la construcción del programa conjunto a mí por lo menos me da garantía y seguridad de que ella lo va a representar de buena manera como la persona que encabeza la nueva mayoría. Y por lo demás, el respaldo ciudadano que ella presentó en la última elección también es una tremenda tranquilidad para nosotros, porque sabemos que es una persona que tiene la responsabilidad de representar a todos los chilenos y no solamente a una parte de ellos. Me están retando arriba, pero última pregunta, bien cortita, por favor. Porque me sorprendió tus declaraciones después de la bajada de Longueira. La derecha no va a apuntar sin hilo, esto me parece muy extraño, están desesperados, escribiste. Después, si es por la salud de su hijo, lo lamento mucho, pero permítanme dudar de la derecha, dijiste en su momento. Generó obviamente controversia en Twitter. Hoy, ¿cómo ves esa situación? Sí, mira, bueno, yo lo planteé en ese momento también. Claro, yo tuve una primera reacción, pero uno dice, ¿qué pasó? O sea, para que alguien deje la carrera presidencial realmente por parte de la derecha debe haber sido una situación muy compleja. ¿Y hoy? Me causó suspicacia. Hoy me parece lamentable lo que está viviendo Pablo Longueira. O sea, yo en ese momento no sabía que tenía una situación tan grave con su hijo, cuál era el contexto de la depresión. ¿Te merece respeto a Evelyn Matei? O sea, espero que Pablo Longueira pueda mejorarse. Mira, Evelyn Matei, creo que todas las personas se merecen respeto, pero políticamente creo que es una persona que ha dado muestras de no creer que los trabajadores en Chile debieran tener más derechos, precisamente porque ha sido una de las personas que se ha opuesto a la idea de una reforma tributaria, una persona que se ha opuesto a la idea de mejorar los salarios de los trabajadores y con eso subir el salario mínimo a un salario digno. Ha sido una persona que no se ha abierto a la posibilidad de tener un nuevo código laboral cuando fue ministra del Trabajo, por lo tanto no sé qué es lo que ella puede hacer por aquellos que hoy día lo necesitan como presidenta del país. Carol, te queremos agradecer con este aplauso la visita a Cadena. Gracias por acompañarnos. Distrito 19, candidata a diputada Carol Tabilo. Te voy a regalar este libro, Gentileza Random House Mondadori, El otro modelo. Varios autores para que lo leas en tu tiempo libre. Gracias por acompañarnos, Carol. Gracias por tu compañía. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pausa bien breve. Ustedes pueden seguir escribiéndonos a nuestro Twitter, que es @cadena_nacional. Y en la próxima media hora, el gran Willy Sandler nos va a acompañar aquí en Cadena. No se cambien, vamos y volvemos.